Buenos días, estimados queridos oyentes aquí de nuestro programa de la Palabra de Dios. Hoy, miércoles, estamos en la 7ª semana, ya no más de Pentecostés, sino del año común, año ordinario se llama. Por eso han notado desde ayer que ahora esta semana leemos textos nuevos de Santiago. Es un escrito tardío del Nuevo Testamento con muchos consejos, muchas proposiciones para la vida cristiana de las comunidades judío-cristianos. Sabemos que es a la auditoría por el enfoque que tienen los textos. Gente que viene del judaísmo a ser cristianos. Segunda, tercera generación, ahí estamos. Hoy, la carta Santiago, de hecho no es una carta realmente, es un escrito así con ayudas para la vida cristiana. Hoy nos hablará un poco de la peligrosidad de la dependencia, del materialismo, del tener, de las posesiones, muy firme, querer tener más y más, ser esclavos del tener. Eso es el tema hoy firme, breve pero firme, de la carta Santiago. Y es un tema más actual que nunca. El Evangelio también es un texto breve. Seguimos el texto de ayer. Marcos, capítulo 9, estamos. Saben, ya enseguida ustedes notan la diferencia de Marcos ahora, después de haber leído semanas y semanas Juan, con muchos símbolos y signos, y con su estilo repetitivo e insistente de Juan. Ahora tenemos un estilo práctico, estilo concreto de Marcos, primer evangelio, ahí por el año 70. Pero ya también han pasado 40 años para que Marcos, el que es el autor, pueda un poco juntar lo que él quiere. La buena noticia, de él viene la palabra evangelio, de Marcos. Buena noticia de Cristo Jesús, dice el primer verso. Bueno, Juan, dale un poco de música y nosotros vamos a ir a esta reflexión crítica sobre las posesiones y el peligro de ser esclavos del tener y no del ser. Santiago, capítulo 4, 13 a 16, breve, sobre las riquezas y sus peligros. Ustedes, los que ahora dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, nos quedaremos ahí todo el año, haremos negocios y ganaremos dinero. Haremos negocio, ganaremos dinero. ¿Saben acaso qué les pasará mañana? ¿Saben lo que les pasará mañana? Porque su vida es como un humo. Un humo que aparece un momento y luego se disipa. Digan más bien, si Dios quiere viviremos y haremos esto o haremos aquello. Pero ustedes, en cambio, se glorían presuntuosamente. Y esa jactancia es mala. Es palabra de Dios. Y el peligro de ser esclavos del tener y de olvidar un poco el ser. Muy actuales más que nunca para hoy. Dice acá la carta breve, solamente 3 versos. Sabemos, haremos negocio y ganaremos dinero.
así dice el texto, haremos negocio, ganaremos dinero. Y pregunta el autor, ¿saben acaso qué les pasará mañana? Porque su vida es como el humo, su vida es como el humo, que aparece un momento, luego disipa. Es verdad. Digan más bien, si Dios quiere, porque no sabemos, dice acá, haremos aquello, si Dios quiere. Acusa un poco a él la llama jactancia, ¿no? De gloriarse que han ganado otro día un poco más. El tema muy urgente, sabemos, usted sabe que en este momento, cómo se presenta el mundo dividido entre grandes masas muy pobres. Justamente ayer nos llegó un artículo de Leonardo Boff que con muchos números indica bien, por ejemplo, que enorme cantidad de riquezas del mundo está en manos de 50 empresas o 50 entidades o personas y casi 1.000 millones luchan cada día para comer. Eso es la situación hoy y entonces ahí viene muy interesante este texto. Un poco de música, Juan, y vamos a ir al Salmo que sigue con el texto muy firme, muy firme. Se nota que el autor en este mundo judío-cristiano alrededor de Jerusalén, Samaria, Antioquía, todas esas comunidades que escribe que vienen del judaísmo. Hay también gente que tiene mucha plata. Y bueno, eso es el reflejo de la vida de hoy. Con ustedes estamos, queridos oyentes aquí de nuestro programa bíblico. Estamos pasando de la primera lectura que pone el tema del día de hoy, tema de la riqueza, ser esclavos del querer más y más materialismo. Interesante el tema de hoy. Y vamos al Salmo 48. El Salmo 48 tiene realmente, lo formula de otra manera muy, muy bien. Nuestra Biblia le da el título La inutilidad de las riquezas ante la muerte. Ante la muerte ya no nos sirven tener mucho. La inutilidad, veremos la última verso dice, por ejemplo, cualquiera que mueran, cualquiera ve que mueran también los sabios. Los necios ignorantes perecen igual. Dejan a otros su riqueza. Poco sarcástico la última estrofa que vamos a leer. Bueno, el tema que nos menciona, inutilidad de las riquezas ante la muerte en nuestra Biblia. Y el verso responsorial le da, felices los que tienen alma de pobres. La opción de Dios por los pobres, queremos repetir en nuestra vida cristiana. Felices los que tienen alma de pobres, porque están abiertos a otro Dios, el Dios real. Primera estrofa, pequeña introducción nuestra parte. Invitación a todos los pueblos del mundo, diciendo él, escuchen. Algo importante dice, sean humildes ustedes, poderosos. Ricos y pobres, escuchan bien, todos escuchen la palabra de Dios. Ahí está. Primera estrofa. Oigan esto, todos los pueblos, oigan esto. Escuchen, todos los habitantes del mundo. Todos los humildes escuchan, como los poderosos también. El rico, al mismo como el pobre, escuchen. Primera estrofa, nos invita firme. Segunda estrofa. Solo el justo, el que se confía en Dios, en momentos difíciles, ese justo no teme nada. ¿Por qué no? Porque no se siente solo frente a los poderosos que ellos confían en las fortunas y las riquezas, pero el justo no. Primera pregunta,
Segunda estrofa. ¿Por qué voy a temer? Se pregunta el autor. ¿Por qué voy a temer en los momentos de peligro? El verso responsorial lo repitió. Felices los que tienen alma de pobre. ¿Por qué voy a temer? Cuando me rodea la maldad de mis opresores. Y esos que se confían en su riqueza, opresores, que se confían en sus riquezas, se jactan de su gran fortuna. Primera lectura, ¿se acuerdan? Santiago. Firme. Tercera estrofa. La tercera estrofa habla de la inutilidad, la falsa confianza que podemos tener, del poder salvarse a sí mismo. Nadie se salve a sí mismo, dice el autor. Nadie vive eternamente. Nadie escapa del sepulcro. Ahí le dice todo. Nadie escapa del sepulcro. Segunda estrofa, una antropología realista. No, nadie puede rescatarse a sí mismo, ni pagar a Dios el precio de su liberación, no. Nadie puede seguir viviendo eternamente sin llegar a ver el sepulcro. Nadie. Salmo, no mis palabras, Salmo 48, cuarta estrofa. Dice el autor, a pesar de su gran fortuna y riqueza, eso no alcanza para pagar su rescate eterno, ¿cierto? No alcanza para pagar su rescate. Todos ven, los sabios y los ignorantes mueren por igual, y otros tomarán sus riquezas. Ahí está. Los sabios y ricos todos mueren, y los que tienen mucho, otros tomarán su riqueza. Rezo la cuarta estrofa con ustedes. El precio de su rescate, un poco irónico ahí, el precio de su rescate es demasiado caro. Todos desaparecerán para siempre. Cualquiera ve que mueren también los sabios, mueren los necios y los ignorantes, todos parecen igual. Dejan otros su riqueza. Todos necios e ignorantes parecen por igual y dejan a otros sus riquezas. Firme petición de no hacernos esclavos de nuestras posesiones. Repito para ustedes el verso responsorial de la misa de esta noche y de esta mañana, miércoles séptima semana del año ordinario ya. Marcos y Santiago. Felices los que tienen alma de pobres. Bonito, ¿eh? Felices los que tienen alma de pobre. Los tenemos uno, modelo, Jesucristo. Sus 3 años entre nosotros, vida pública, tiene alma de pobre para los pobres. Radio El Verbo, con esta introducción breve, sobre todo a los textos que ustedes saben, sobre todo en lo que mandamos, también lo que enviamos a nuestras redes, subredes, es una introducción sobre todo para enriquecer el texto y descubrir su riqueza, la interpretación, el significado de cada palabra, solo cada persona pueda encontrar para su vida. Pero cuanto más entramos en el texto, más descubrimos su riqueza, ¿no es cierto? Evangelio de Marcos, ustedes ayer ya escucharon, ayer ya hemos hablado brevemente de Marcos y hoy sigue. Jesús dijo ayer el texto, estaba andando por Galileo y no quería que se lo vea demasiado porque estaba enseñando los apóstoles y discípulos, así me dio un retiro. Bueno, ayer un tema, hoy otro tema. Hoy Juan le pone el tema
de que encontraron a alguien que está expulsando demonios o espíritus inmundos en nombre de Jesús, sin que sea de nuestro grupo. Se ponen celosos los apóstoles por su poder, por estar con Jesús, si no permiten a otros. Bueno, veremos a ver cómo Jesús responde. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, 3 versos, muy breve, pero muy importante. No hay exclusivismo de salvación. No hay. Jesús es firme en su respuesta. En aquel tiempo, Juan el apóstol, le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque él no es de nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Mas, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Es palabra del Señor. Formación de los discípulos, y vemos, estimados oyentes, amigos de la palabra, que el peligro de los discípulos es el mismo absolutamente, de ser mundanos como de los fariseos, el poder, las buenas posiciones al lado del Jesús Rey, y no hay nada de eso. Vemos que aquí Jesús es firme respondiendo. Junto con la tentación del poder, sabemos, el poder y la riqueza, estaba también la tentación propia de los fariseos, pero ellos buscaban de controlar todo, tener bajo su mirada dominante todo, como hoy los apóstoles, como Juan, bajo su mirada y control hay que controlar todo. Y todo lo que tuviera con la religión judía estaba controlado con sus costumbres. Por eso, no podían tolerar caso de Jesús. Los líderes no podían tolerar que alguien comience a hablar de Dios públicamente como Jesús, hiciera algo en nombre de Dios sin estar bajo su control de las autoridades religiosas del templo de Jerusalén. No podían permitir compartir su poder. Jesús, ¿se acuerdan? Jesús había pedido a sus discípulos que se cuidaran mucho. ¿Se recuerdan de la levadura? De la doble levadura. De la levadura de los fariseos, cuanto a la religiosidad y el poder, y de los herodianos, del poder político. Cuídanse de las levaduras. Así, de las tentaciones de querer controlar todo, como Juan, que se enoja porque alguien echa espíritus inmundos en nombre de Jesús, además, no en su propio, en nombre de Jesús. Ellos no querían aceptar que alguien expulsara demonios en nombre de Cristo, sin ser de su grupo. Quieren que eso sea un derecho, una potencia, un servicio exclusivo de la iglesia, exclusivo de ellos, no, nada de eso, porque eran selectos. Ustedes saben, el peligro era con el judaísmo. El pueblo elegido se volvió cada vez un pueblo separado. Por eso, ¿se acuerdan? Pedro, cuando va ahí hacia el centurión, son separados, no debe entrar en la casa de algún no judío. Son elegidos, pero pensaban que son separados de los demás, que no lo son. Jesús reacciona de otra manera que Juan, el apóstol, con una actitud amplia, tolerante, inclusiva. No acepta este tipo de separatismo
de exclusivismo religioso, nada, imposible. Dios es inclusivo hasta el final. Responde que es suficiente que una persona que no esté en contra, sino está en favor. Usa un proverbio, el que está con nosotros. Solamente para ampliar un poco la riqueza del texto, Pablo se compromete mucho con este tema. Pablo, por ejemplo, en Filipenses 1, ¿qué importa que si predican Cristo no totalmente, perfectamente? Pero si predican a Cristo, eso me alegra. Me seguirá alegrando, dice Pablo, que predican a Cristo, intentan, y ¿quién entiende perfectamente a Cristo? Ni nosotros. Intentan y hacen bien en nombre de Cristo, nadie le puede parar. Nadie puede parar a nadie que hace el bien, sobre todo si lo hace en nombre de Cristo resucitado. Y tenemos otro hermoso texto en la carta a los Hebreos. La palabra es una cosa impresionante. Dice Hebreos, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Lo sentimos nosotros aquí en la radio, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante. Siempre cito Hebreos, más cortante que una espada de doble filo. La palabra, ella penetra hasta la raíz de nuestra alma y del espíritu también. De las articulaciones y de médula, dice Hebreos 4, así habla la palabra. Y entonces todos los que trabajan en nombre y con la palabra de Dios, con la buena noticia de Marcos, Evangelion, la buena noticia, están trabajando para el reino y su espíritu. Bueno, aquí vamos a hacer un momento de pausa con la buena música de Juan Manuel, ustedes lo conocen, y aquí después rezamos justamente por esta actitud de inclusivismo, incluir, compartir, no hacer de la religión un poder, un exclusivismo horrible, imposible. Si Dios es inclusivo y es para Dios de todos, vamos a ocupar Dios para nosotros, de ninguna manera. Ni la Iglesia Católica ni nadie puede ocupar y decir nosotros solo tenemos a Dios. Podríamos rezar así, estimados oyentes, amigos de la palabra que nos escuchan o más tarde reciben nuestro YouTube. Ustedes saben que a esta altura de la mañana nuestra oración es solo para abrir el día, comenzar. Después ustedes, cuando han meditado el texto personalmente, descubierto su riqueza y su actualidad, como la primera lectura hoy sobre el dinero, etcétera, el capitalismo, etcétera. Hacer sus propias oraciones durante el día. Nosotros rezamos un momento. Jesús, buen pastor, Jesús pobre, caminando descalzo por Galilea. Jesús, no quisiéramos sentirnos dueño de la verdad, dueño del Evangelio, de la Iglesia. No nos sentimos dueño de la verdad, ni queremos ni nos creemos dignos de controlar a otros. Por eso te pedimos, danos la gracia de descubrir y valorar tu acción en los demás todos, tu vida en los demás, tu acción, aunque no pertenezcan a nuestro grupo, a nuestro ciclo, adorar, admirar lo que hace el Espíritu en cada persona humana. Concédenos, Señor, tu tolerancia, tu apertura, tu salida hacia todos, y concédenos tu libertad de espíritu, para que podamos trabajar como tú has trabajado. Que sea así.
Nosotros les saludamos a ustedes aquí este miércoles. Tengan una buena semana. Buen día miércoles. No sé por el momento si el padre creo que no está, pero tal vez igual alguien viene para el programa para continuar. Sea lo que sea, la palabra vive en ustedes. Ustedes dentro de poco reciben también el programa ya grabado para su celular. Tengan ustedes un buen día miércoles con la palabra de Marcos y Santiago.